observar, ¿verdad? Ver al momento de que están exponiendo, ¿no? Entonces no voy a repetir las reglas de juego porque al principio nada más para que los grupos ya estén listos. Y me gustó ayer la iniciativa de que en la medida que yo estaba pasando lista de los grupos, ya estaban ellos compartiendo pantalla, así ganamos un poquito de espacio. Vamos a iniciar con el grupo número 6, cuyos integrantes lo conforman Ana Griselda Nájera Orantes. Buenas tardes, Lick, presente. Gracias. Manuel Anthony. Aquí estaba, pero como que se salió porque él va a compartir pantalla, Lick. Bueno, ya lo vamos a ver entonces. María de los Ángeles. Buenas tardes, presente, Lick. Gracias. Georgina Marjorie. Buenas tardes, presente, Lick. Gracias. Flor de María. Presente. Diego Ernesto. Presente. Teresa Guadalupe. Buenas tardes, presente, Lick. Buenas tardes. Gabriela Irene. Buenas tardes, licenciado, presente. Excelente. Kimberly Elena. Buenas tardes, Lick, presente. Muy bien. Y Diego Armando. Buenas tardes, Lick, presente. Gracias. El grupo entonces todo está presente. Buenas tardes, licenciado. Manuel. Soy Anthony, se me había ido la conexión. Manuel Anthony, muy bien, muy bien. Sí, presente. Excelente. Entonces vamos a iniciar a partir de este momento, según mi reloj. Estamos listos. Karen Patricia, ¿verdad? Para llevar el tiempo cronometrado de 10 minutos. Nosotros nos reservamos el derecho, terminan los 10 minutos, ahí, ¿verdad? Termina su exposición y pasamos a la siguiente fase. Excelente. Entonces, tienen el tiempo, compañeros. Son las 5:01. Podemos iniciar. Vaya. Buenas tardes, licenciado, asesora y compañeros. Somos el equipo número 6 y nos ha tocado el tema de terapia de pareja. Siguiente diapo. Como una breve introducción, podemos decir que debido a la complejidad de las relaciones de pareja, se presentan a continuación temáticas que permiten la comprensión de los conflictos dentro de la pareja, los puntos de ruptura, las afectaciones psicoemocionales para los subsistemas de hijos y pareja, así como también las diferentes ramas de la psicoterapia que abordan dichos problemas y que permiten guiar a la pareja hacia la resolución de los mismos. Siguiente, por favor, Diego. La pareja es una unidad social que actúa como un ente único en la sociedad. En muchos aspectos, la base reside en que las decisiones que se toman afectan al conjunto y que se toman en función de la relación existente entre dos personas. Siguiente. Vamos a ver acerca de la definición de la problemática. Siguiente, Diego. Si bien sabemos, la pareja tiene diversas maneras de ser definida, ya que por su naturaleza involucra múltiples componentes dentro de los cuales interactúa, se forma, se desarrolla y convive. Primeramente tenemos la definición psicosocial, que dice que la pareja es una entidad social acotada, basada en la relación entre dos personas. La biológica manifiesta que la pareja es el conjunto formado por dos personas, animales o cosas que tienen entre sí una relación. La sociológica se considera la pareja como relación que se establece de común acuerdo entre dos personas, y la legal dice que la pareja consiste en la convivencia pública y estable entre dos personas de distinto o igual sexo, pero sin contraer matrimonio legal. Siguiente. Vamos a hablar también de las crisis dentro de las parejas, y es que es importante mencionar que todas las parejas pasan por pequeñas crisis, pues una relación de varios años se enfrenta a distintos cambios significativos. Primero tenemos las crisis vitales, que son aquellas que forman parte del ciclo de la vida. Por ejemplo, la época de recién casados, el inicio de la crianza de los hijos, los desafíos de tener hijos en etapa preescolar, etc. Y tenemos las crisis situacionales o también llamadas inesperadas, porque estas se dan repentinamente. Acá tenemos la inestabilidad económica, la intromisión de los familiares, la infidelidad, separación y divorcio, la rutina, enfermedad, la muerte, etc. Vamos a hacer énfasis en dos crisis que vivencian frecuentemente las parejas. Una de ellas es la infidelidad, y esto se refiere a que es un fenómeno doloroso que conlleva la pérdida de confianza en la pareja, y esto contribuye al deterioro de la relación e inclusive a su ruptura. Y tenemos también la rutina, que como ya todos sabemos, se habla y se hace siempre lo mismo,
Se demuestra poco interés en lo que le ocurre al otro y se cae en la monotonía y en la falta de ilusión. Siguiente diapo. Ahora vamos a hablar de los factores que generan conflicto entre una pareja. Tenemos primeramente la definición de nuevos roles. Aquí la pareja tiende a discutir por incumplir el rol que les corresponde. Asimismo, la repartición de las tareas del hogar provocan discusiones y situaciones desagradables. Los celos se refiere a la preocupación debido a ideas o pensamientos sobre la relación que su pareja lleva con otras personas, y esto hace que haya incomodidad y malestar, y la falta de comunicación y la dificultad para resolver problemas, también es un factor. La economía es un elemento fundamental para la pareja porque es cómo se distribuye la economía en la pareja, y la pareja es una unidad social y como tal debe tener una economía propia y bien establecida. Siguiente diapo. Bien, muchas gracias compañera. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela y yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los efectos psicológicos en la familia. Siguiente, compa, por favor. Bien, quizás para comenzar, ¿verdad? Decir que la pareja es una parte fundamental de la formación de la familia, pero también es una parte fundamental del estilo de vida individual, pues generalmente nosotros en nuestro plan de vida, ay, ¿cómo se le llama? Sí, en nuestro plan de vida podríamos decir que nosotros generalmente pensamos en poder conformar una pareja, poder conformar una familia, ¿verdad? Desde la perspectiva sistémica, si nos recordamos de la premisa que dice de que todo lo que ocurre en un subsistema va a tener consecuencias o implicaciones positivas o negativas para la vida de todos los subsistemas, podríamos decir que todo lo que ocurra en el subsistema conyugal puede tener implicaciones en el resto de las personas que están cercanos al mismo. Siguiente, compañero, por favor. Bien, en el subsistema conyugal y parental se van a presentar conflictos y estos siempre van a ser inherentes a la pareja, pero también son necesarios. Por eso se dice que muchas veces las crisis son oportunidades porque estas nos permiten cambios, nos permiten poder desarrollar habilidades para poder afrontar las crisis que vengan más adelante. Dentro de las crisis que se dan en la familia o en la pareja encontramos dos tipos, que son las crisis normativas y las crisis no normativas. Las crisis normativas o las evolutivas son aquellas situaciones que son parte de la evolución normal del ciclo familiar, ¿verdad? Y que se pueden generar conflictos al que la familia no pueda adaptarse a esas nuevas etapas, ¿verdad? Que requieren de nuevos roles, de nuevas tareas. Y luego tenemos las crisis no normativas que no están relacionadas al ciclo o a la evolución familiar normal, ¿verdad? Y que son situaciones que son no esperadas o imprevistas, como puede ser una infidelidad o puede ser la pérdida de un familiar, un duelo, ¿verdad? Abajo podemos ver una frase que dice que los efectos positivos o negativos dependen en gran medida de cómo la familia y sus subsistemas manejen o afronten las crisis que van surgiendo. Siguiente diapositiva, compañero. Tenemos ahora lo que es la intervención de pareja. Dentro de la intervención de pareja podríamos decir que la terapia psicológica está orientada a poder ayudar a las parejas a que resuelvan sus conflictos, a que resuelvan sus diferencias y logren recuperar una convivencia sana. Uno de los principales objetivos es que el terapeuta pueda identificar bien el motivo de consulta y poder ayudarle a la pareja a que identifique cuáles son las áreas problemáticas y cuáles son los factores que están generando el problema y que lo están manteniendo. También se busca promover un cambio que facilite la comunicación, que los miembros de la pareja pues puedan respetarse a sí mismos, ¿verdad? Respetar sus valores y aprender a ceder, sobre todo es uno de los objetivos principales. Siguiente diapositiva, compañero. Tenemos diferentes modelos dentro de lo que es la intervención de terapia de pareja. Tenemos uno de los modelos que es uno de los más prevalentes y reconocidos en todas las formas de la psicoterapia, que es el modelo cognitivo-conductual, que está vinculado a las condiciones, a las creencias, a las expectativas y a los pensamientos de cada sujeto. Aquí se trabaja mucho las divergencias y el reforzamiento mutuo. También tenemos el modelo psicodinámico, ¿verdad?, que explica que los conflictos que existen actualmente de la pareja devienen de conflictos anteriores que alguno de sus miembros tuvo, ¿verdad?, en sus primeras etapas del desarrollo. Aquí también se analiza mucho lo que son los mecanismos de defensa, como la proyección, la introducción y las fantasías conscientes e inconscientes que pueden reflejarse en sus parejas, ¿verdad? También tenemos el modelo humanista que busca el desarrollo individual para poder unir a la pareja y otros tipos de psicoterapia como la focalizada en las emociones, que busca mejorar el vínculo a partir de la expresión emocional. También tenemos la que está centrada en la aceptación y el compromiso, en el caso de, por ejemplo, se viva una enfermedad crónica dentro de la familia o hay un duelo.
Y también tenemos la centrada en determinados aspectos de las relaciones, como puede ser la terapia sexual o la terapia para, en caso exista un vicio dentro de la familia, ¿verdad? Siguiente diapositiva, compañeros, por favor. Y tenemos uno de los modelos más importantes dentro de la terapia de pareja, que es la perspectiva sistémica, ¿verdad? Este modelo se centra especialmente en entrenar a los cónyuges para que ellos desarrollen habilidades adecuadas de comunicación, negociación y solución de problemas mediante técnicas específicas. Y tenemos diferentes tipos de terapia, ¿verdad? Como la terapia estratégica, en la que el terapeuta configura una estrategia específica para los problemas que existen dentro de la familia. También tenemos la terapia estructural, donde el terapeuta ve si la estructura familiar es funcional o no funcional a partir de la identificación de los roles que existen dentro de la misma. Puede hacer algunas actividades que le permitan identificar cómo es la interacción dentro de la familia, ¿verdad? También tenemos la terapia narrativa, ¿verdad? En la que se busca darle una narrativa nueva a los problemas, ¿verdad? A las historias que tiene cada uno de los individuos dentro de la familia. Y tenemos la psicoterapia breve, que busca movilizar los propios recursos de la pareja para poder alcanzar las soluciones, las metas propuestas en el menor tiempo posible. Y también tenemos la terapia transgeneracional, perdón, que busca liberar y trabajar las creencias y valores que se han heredado, como lo que se conoce como el juego familiar, en la que a veces la pareja trae a su nueva familia, ¿verdad?, ciertas creencias que ya no son adaptables a la nueva estructura familiar. Y como conclusiones, quizás podríamos decir, ¿verdad?, que como les mencionaba al principio, la pareja es importante tanto en un ciclo familiar como en un ciclo individual, pues generalmente lo tenemos en nuestro proyecto de vida, y siempre va a haber problemas o desequilibrios, y por eso es necesario que exista la ayuda profesional, ¿verdad? De esta manera, pues no se deriva en rupturas, en separaciones o en el deterioro de la relación o afectaciones a otras personas, sobre todo a los hijos, que son quienes generalmente se llevan la peor parte de los conflictos de pareja. Es una herramienta súper importante la terapia de pareja para poder ayudarle a la pareja a entender cómo se genera y cómo se mantienen sus conflictos y que de esta forma lo pueden resolver. Gracias. Ok, gracias, exactamente. En el tiempo terminaba también Gabriela Irene. Gracias, compañeras expositoras, Gabriela Irene y Flor de María. María de los Ángeles, ¿podría hablar un poco sobre los factores generadores de conflictos de pareja? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Entre los factores que generan el conflicto vienen siendo los roles. Muchas veces las parejas no toman conciencia de que ambos deben de realizar las cosas en la casa y tomar cada quien su parte, como dicen, ¿verdad? También, también se da lo que es la infidelidad, los celos, la falta de respeto, todo eso genera conflictos en las parejas. Entonces, si ellos no forman lo que son los valores en sí como pareja y se relacionan como un grupo, como un equipo, no van a poder llevar a cabo su formación en sí como una pareja. Bien. Y En relación eso va a hacer que genere problemas. Bueno, gracias. Diego Armando, ya vimos cuáles son los factores generadores de conflicto en la pareja. ¿Qué efectos psicológicos tiene esto en la familia? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Obviamente son varios, ¿verdad? Dentro de los principales efectos podemos encontrar lo que es la desconfianza entre los cónyuges, también podemos encontrar lo que es las implicaciones hacia la crianza de los hijos. También podríamos encontrar diversas problemáticas en sí en la convivencia familiar como tal que se ven alteradas. Muy bien. Teresa Guadalupe. Teresa Guadalupe, háblame un poquito sobre los modelos de intervención. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas Como ya tardes. mencionado mis compañeras, dentro de los modelos que nosotros retomamos y colocamos en el trabajo está el modelo cognitivo-conductual, que es el más reconocido, ¿verdad?, en la psicología por sus facetas, ya que este tipo de terapia suele ir vinculada a lo que es las condiciones, las creencias y las expectativas y los pensamientos que tiene cada sujeto de la estructura familiar.
También están lo que son las terapias de pareja psicodinámica. Suele centrarse en lo que son las presencias de los conflictos que son producidos en la infancia o en el desarrollo temprano como a causa de una generación de problemas que se ha presentado, digamos, en la pareja. También está lo que es el modelo de la terapia de pareja humanista, que suele ir basándose en lo que es la búsqueda de los miembros de la pareja, en el cual se van a ir desarrollando o mejor dicho, automatizándose o potencializándose como la manera que se descubran ellos mismos. Gracias, Teresa. Gracias. Bueno. Me place, sí, está bien. ¿Cuáles son los objetivos, ¿verdad?, de la terapia de pareja? Ayúdeme, Marjorie, por favor. Objetivos de la terapia de pareja. Georgina, Marjorie. Kimberly, Elena. No sé si yo puedo aportar. Me interesaría mejor Manuel Anthony. Los objetivos. En términos generales. Pero los objetivos sería sobre todo conocer la problemática que tiene la pareja y ver de qué manera se puede solucionar, darle las herramientas adecuadas, conocer la convivencia que tiene la pareja, cómo conviven, ya sea entre ellos, con su sistema hijos, o sea, cómo interactúan entre ellos, y de esa manera conocer su interacción y darles herramientas para que puedan ser una relación de pareja sana. Sería como el objetivo. Alguien en 15 segundos, una conclusión, quien quiera. Buenas tardes, Lick. Sí. Bueno, una pequeña conclusión que nosotros tenemos es que muchas veces la terapia de pareja suele verse como algo innecesario porque se considera que las parejas solamente por sí solas deben de encontrar respuesta a muchos de los problemas o creen que muchas de las crisis por las que pasan son normales o que todos las tienen y por eso no se abordan. Y cuando no se abordan, llevan a puntos de ruptura en el que se da la separación, el divorcio y las afectaciones psicológicas que se dan son más extensas y más intensas hacia las demás personas y hacia las personas como tal, porque se llegan a lastimar de tal forma que la relación, aún si ya no están como pareja, pero de amistad, de convivencia entre los hijos, se vuelve bastante tensa. Y hacia los hijos también se vuelven algo bien incómodo estar con los padres o un duelo bien difícil porque ahora tienen que acostumbrarse a estar en una convivencia en donde uno de los dos padres ya no está. Entonces es importante el que las parejas sepan que pueden acudir a terapia para los problemas que tienen y que se les van a brindar herramientas y que se les va a orientar para la resolución de ellos cuando se necesitan y que no solamente necesitan una gran problemática para asistir a terapia, porque muchas veces así se cree. Muchas gracias. Terminaron de buena forma. Gracias, grupo número 6. De verdad, siempre vamos a decir esto, nunca se agota, ¿verdad?, el tema, al contrario, quedan algunas cositas, pero eso nos queda para que nosotros sigamos investigando, pues, o que nos vayamos, ¿verdad?, profundizando, ¿verdad?, sobre el tema. Gracias. Grupo número 7. Diana Abigail Gómez Galdames. Presente, Lick. Gracias. María del Carmen. Presente, licenciado. Jacqueline Yamilet. Presente, licenciado. Silvia Noemí. Presente, licenciado. Gracias. Catherine María. Presente, licenciado. Gracias. Glendy Joana. Presente, licenciado. Gracias, Glendy. Senia Vanessa. Presente, Lick. Adelina del Tránsito. Presente, Lick. Judy Rocío. Presente, licenciado. Tito Valentín. Tito Valentín Flores de la Cruz. Ok. Estamos tomando nota, ¿verdad,
Karen Patricia. Carla Stephanie. Presente, Lic. Perdón. Por, las asistencias, ¿verdad? El compañero Tito no está presente. Bien. Vamos a iniciar entonces con este segundo grupo de esta tarde. Nos trae un tema también muy interesante, ¿verdad? Podemos iniciar a partir de este momento. Tengan muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7 y nuestro tema es terapia familiar y drogodependencia. A manera de introducción, la familia desempeña un rol fundamental en el tratamiento de los problemas, como en el caso del abuso de sustancias. La terapia familiar se centra en entender las relaciones familiares y cómo éstas afectan a los miembros, ya sea de manera positiva o negativa. La terapia familiar utiliza los recursos psicológicos con los que cuenta esta familia para descubrir diferentes maneras de enfrentar el problema y vivir sin abuso de sustancias. Ayudar a las familias a trabajar a pesar de las luchas, los retos y momentos difíciles, de manera no solo enfocada en que el problema desaparezca, ¿verdad? Sino también en ayudar a fortalecer el vínculo familiar que se ha visto deteriorado por este problema. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Terapia familiar. El arte de la terapia familiar consiste en colaborar entre sí con la familia, entender cómo interpretan y vivencian la realidad, envolverse en las interacciones repetidas que dan forma a la estructura de esta familia y plasman el pensamiento y las conductas de sus miembros. Drogodependencia. La Organización Mundial de la Salud entiende por droga cualquier sustancia que produce alteraciones de las funciones, ya sea mentales o psíquicas, especialmente las que son formadoras de hábitos, como es el caso de la drogodependencia. La drogodependencia cumple ciertas características, como lo es el deseo dominante de continuar consumiendo la droga y obtenerla de cualquier manera. También se tiende a incrementar la dosis cada vez y también puede crear dependencia física o psíquica. La dependencia física es como una necesidad de mantener ciertos niveles de droga en el organismo. Y la dependencia psíquica es el deseo o anhelo de repetir la administración de una droga para obtener sus efectos agradables, por así decirlo, o placenteros para la persona. Siguiente, por favor. Causas y consecuencias. Tanto el inicio de los hábitos de drogadicción como el mantenimiento de estos no aparecen de manera espontánea, o sea que la persona de la noche a la mañana no va a tener este problema, sino que este problema es el resultado de una serie de situaciones que la persona enfrenta. El consumo de sustancias es un fenómeno complejo y no se puede explicar solo por una causa, sino que hay varias causas implicadas en este problema. Puede ser una interacción entre factores psicológicos, sociales, como puede ser, por ejemplo, familiares, problemas escolares, grupales, que de una u otra forma contribuyen a la creación de este problema. Es todo de mi parte, continuará mi compañera. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Yo voy a abordar las consecuencias de la drogodependencia. Algunas de las consecuencias pueden ser alteraciones en el humor. Una persona puede pasar de estar muy relajada a pasar a estar irritable o ser agresiva. También tenemos problemas de salud, como lo son enfermedades pulmonares, diversos tipos de cáncer, infecciones o enfermedades como el VIH por el uso de agujas sin esterilizar. También tenemos problemas psicológicos como son
la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño o también pueden presentar características de otros trastornos. Tenemos que una persona drogodependiente muy probablemente consuma hasta el punto de tener una sobredosis, lo cual puede tener síntomas leves como son desmayos, vómitos y mareos, a pasar a problemas más serios como el entrar en un coma o la muerte. También una persona drogodependiente muy probablemente va a perder el interés en otras actividades que realizara con anterioridad, como su trabajo o sus hobbies. Puede tener confrontamientos con familiares y amigos y presentar conductas antisociales, así como aislarse completamente de su entorno. Viéndolo desde el núcleo familiar, las personas que consumen drogas, en caso de que sean los padres y haya niños en este ambiente, estos niños van a vivir en un ambiente lleno de ansiedad, en ansiedad constante, lo que puede ser en el futuro como un factor de riesgo para que estos niños también se introduzcan en la drogodependencia o creen algún trastorno como trastornos alimenticios o presenten un cuadro de depresión infantil. También, si hay niños que están en edad preescolar, es probable que estos niños no reciban estimulación temprana y que la forma de esta familia sea en cuestión de educación, por decirlo de algún modo, que cuando estos niños lleguen a la escuela, si es que llegan a la escuela, tengan problemas para socializar o se entren en el trastorno de déficit de atención. También es posible que estos niños, al vivir en conflictos constantes en la familia y vivan bajo mucho estrés, no solo se ve afectado su desarrollo psíquico y emocional, sino también se ve afectado su desarrollo físico. En general, si una persona drogodependiente aportaba económicamente a la familia, va a dejar de lado completamente el rol económico que tuviese. En principio, parte de sus ingresos van a estar apartados para el consumo de drogas. También cualquier papel afectivo que pudiese cumplir en la familia también lo puede dejar de lado. Pueden haber separaciones y lo que también puede llevar a problemas legales en la familia. Hablando de las terapias que se pueden utilizar en estos casos, tenemos la terapia cognitiva conductual, que tiene como objetivo las habilidades de afrontamiento. Estas están basadas en la prevención a las recaídas. Se espera que las personas aprendan conductas alternativas a las de consumo de drogas y también que aprendan algunas estrategias de autocontrol. También tenemos la terapia conductual familiar y de pareja. Esta consiste en el entrenamiento de habilidades de comunicación y también en el incremento de la tasa de reforzamientos positivos en las relaciones familiares. Esta se da gracias a un familiar o a la pareja que no consuma drogas. En general, las intervenciones familiares se orientan en el sentido de apoyar y educar a la familia. Y para concluir nuestra exposición, llegamos a la conclusión de que en caso de que se aborde una temática de como la drogodependencia, es importante darle un vistazo social y familiar, así como en las terapias, el hecho de que la persona drogodependiente, así como su familia, estén dispuestos a colaborar, se podría obtener un mejor resultado durante el tratamiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, grupo. Hemos escuchado pues terapia familiar y drogodependencia. Gracias a Glendy Joana y Silvia Noemí, quien han sido las expositoras. Yo le preguntaría a María, a María del Carmen, Dima, ¿por qué aparece, verdad, el fenómeno de la drogodependencia en las familias? ¿Por qué un miembro de la familia, verdad, o se orienta al consumo de sustancias psicoactivas o drogodependencias, como ustedes le dicen? ¿Cómo se explica esto? Jacqueline Yamilet, entonces. Sí, licenciado. Pues
De mi parte siento de que, como usted dice, ¿por qué uno de los miembros lo padece, verdad? Ajá. Entonces yo siento que como muy bien lo dicen nuestras compañeras en el trabajo y en el trabajo está también que se debe a diversos factores porque la persona no está como en un solo contexto, sino que está también en el contexto, por decirlo, escolar. Hay muchos diversos factores que podrían llevar a que el individuo este, padezca de las sustancias psicoactivas. De mi parte, quizás sería esa la respuesta. Muy bien. Catherine María, en cuanto a las consecuencias, pero más en relación a consecuencias de carácter familiar, ¿cómo afecta la dinámica familiar el hecho de la drogodependencia? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Para mí sería la violencia. Una de esas consecuencias sería por el consumo de sustancias, ¿verdad? Viene a generar lo que es la violencia familiar, intrafamiliar y lo que es la depresión en los niños y en su entorno familiar. Muy bien. Judy Rocío, dentro de las terapias, ustedes mencionan la terapia conductual, familiar y de pareja. ¿En qué consiste? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un programa multicomponentes que incluyen técnicas como el análisis funcional y la identificación de relaciones conflictivas que provocan el consumo de drogas. También consiste en el entrenamiento de habilidades de comunicación, en el incremento de la tasa de reforzamiento positivo en las relaciones familiares, utilizándose en pacientes casados o que conviven con parejas no consumidoras de drogas. Diversos estudios han comprobado la eficacia de la terapia conductual familiar y de pareja dirigida a mejorar las relaciones familiares para ayudar a incrementar las tasas de abstinencia. Muy bien. Adelina, dentro de las conclusiones, ustedes dicen que hablar de la drogodependencia o de terapia, de la psicoterapia hacia la drogodependencia es necesario para hablar de ello, echar un vistazo, y así lo dicen textualmente, social y familiar. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, licenciado, buenas tardes. Esto se refiere a que hay que tener en cuenta el sistema social, no solo el familiar, porque estamos inmersos como familia dentro del sistema social. Entonces, no podemos dejar de lado el sistema social cuando abordamos en psicoterapia familiar, ya que sería quizás algo nulo tal vez para la terapia, ¿verdad? Tanto de la familia, del que está padeciendo la drogadicción, como en sí el individuo que lo está padeciendo. Muy bien. En 30 segundos, ¿alguno de ustedes quiere plantear algún resumen de su exposición o conclusión? ¿Algo que les haya llamado la atención en la temática? Yoli. Muy bien, Diana. Bueno, en primera decir que la drogadicción es un problema social, por lo tanto no lo podemos aislar de la familia ni de la sociedad. Por lo tanto afecta en múltiples formas a la familia, por lo tanto la familia es esencial para el tratamiento de ella porque ayuda también a la que la persona que sufre de adicción a que encuentre habilidades para afrontar el problema. Y también la familia ayuda también a que esa persona no deje la terapia, no recaiga y pues ayudarla a afrontar ese problema. Gracias, Diana Abigail. Bien, el tiempo se ha agotado. Gracias, grupo número 7. Por cuestiones de tiempo, pasamos al grupo número 8 en este momento. Rebeca Abigail. Buenas tardes, licenciado. Presente. Gracias, buenas tardes. Jocelyn Paola. Presente. Gracias. Jennifer Cristina. Presente, Lic.
Gracias. Araceli Centeno. Presente, Lic. Gracias. Diana Saraí. Presente. Gracias. Andrea María. Buenas tardes, licenciado. Presente. Gracias. Carla Margarita. Presente, licenciado. Gracias. Kevin Vladimir. Presente, licenciado. Gracias, Kevin. Edgardo Arturo. Presente, licenciado. Gracias, Edgardo. Y Carlos Nicolás. Presente, licenciado. Gracias, Carlos. Manejo del duelo al interior de la familia. Corre el tiempo a partir de este momento. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Somos el tema número 8 con la temática manejo del duelo al interior de las familias. Referente a lo que es la introducción, podemos decir que al fallecer alguien dentro de la familia se experimenta una pérdida y esto genera un desequilibrio en el sistema familiar e inicia el proceso de adaptación a la pérdida en las cuales las etapas de duelo familiar e individuales influyen recíprocamente. Esta investigación aborda lo que son los siguientes puntos. Es el manejo del duelo al interior de la familia, en el cual se detalla la explicación de la problemática y cómo afecta la pandemia producida a nivel mundial, los efectos del duelo en la familia y cómo dentro de esta existen diferentes formas en las que la familia puede reaccionar al duelo de otro miembro, las formas de intervención o psicoterapia y al igual las técnicas de intervención psicológicas ante dicha problemática. Referente a lo que es la explicación de la problemática, el duelo es definido como el proceso en el estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce por la pérdida de una persona o un bien significativo. Elizabeth Kubler-Ross fue la primera en mencionar que en el proceso de duelo se pasa indistintamente por 5 etapas que van desde la negación, la ira, la negociación y la depresión, hasta finalmente lograr lo que es la aceptación. El duelo en todo momento es un proceso profundamente personal. La ausencia de ver al familiar desde que entra al hospital ha generado hoy en día situaciones como el duelo anticipado y la frustración de no ver o enterrar al familiar como se solía hacerlo. Vuelve necesario encontrar nuevos rituales o ceremonias significativas que permitan recordar a la persona fallecida, así como reconocer su ausencia. Referente a lo que son los efectos del duelo en la familia, no todas las pérdidas entrañan una crisis y si las condiciones son favorables, el duelo puede realizarse normalmente sin que la familia necesite ayuda especializada. No obstante, en numerosas ocasiones, la muerte de un ser querido provoca una importante crisis vital, tanto en el plano individual como en el familiar. Dentro de las familias... Perdón, Carlos, perdón. Están presentando, ¿verdad? Yo no veo las diapositivas que se muevan, ¿verdad? Gracias, Sí, disculpe, porque ayuda, pues, para llevar el recorrido de esa exposición. Disculpe la interrupción, Carlos. No, no se preocupe, por cuestión de tiempo es que estaba siguiendo, ¿verdad? Pero si nos regalan unos minutitos podemos solventar el inconveniente porque sí me percaté como que hay un problema técnico con eso. No le escucho, Lick. Perdón, continuemos, no vaya a ser, ahí veo ya que se planteó así. Muchas gracias. Continuemos. Referente al efecto del duelo en la familia, como podemos observar acá en la diapositiva, no todas las pérdidas entrañan una crisis y si las condiciones son favorables, el duelo puede realizarse normalmente sin que la familia necesite ayuda especializada. No obstante, en numerosas ocasiones, la muerte de un ser querido provoca una importante crisis vital tanto en el plano individual como en el familiar. Dentro de las familias existen diferentes formas en las que la familia puede reaccionar del duelo referente a lo que es de otro miembro. Dentro de ellas, siguiente diapositiva, por favor. Dentro de ellas podemos ver la familia con límites flexibles, existe intimidad entre sus miembros, se comparte el malestar y se comparten consuelo y cuidados mutuos. También podemos ver lo que es la familia con límites rígidos. En este se evitan las relaciones íntimas dentro de la familia para impedir el malestar, se aislarán de los compromisos sociales y de las relaciones públicas.
También tenemos los modelos de respuesta familiar inflexibles. Estos insisten en que todo permanezca como antes, manteniendo rígidamente los roles, sin permitir ocupar a nadie el papel del fallecido en el grupo. También tenemos los modelos de respuesta familiar distorsionados. Estos idealizan al fallecido, bloqueando los posibles sentimientos ambivalentes, conservando sus posesiones intactas. También tenemos el otro apartado, que es familia con límites porosos. En esta hay dificultad para contener la emoción del otro, que puede suponer inundarse emocionalmente con facilidad y ello generar situaciones complejas. También tenemos lo que son los modelos amplificados de respuesta familiar. Eso se refiere a la ruptura familiar tras el fallecimiento, como divorcios y o roces entre los miembros. Al igual, la respuesta familiar a la pérdida no suele ser la misma, sino que depende del miembro familiar que fallezca. La situación de mayor peligro para una resolución adaptativa del duelo dentro del ámbito familiar es la represión de la emoción y el aislamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencionaba, no suele ser la misma reacción dependiendo del miembro que se pierde de la familia, como por ejemplo tenemos la muerte de un niño. Esto causa a un 80% en cuestión de divorcios. Para los padres supone un vacío y la privación de los sueños y expectativas sobre el niño. Los sueños proyectados sobre ellos se cortan. La muerte de un joven, en este caso la familia se sume en una pena persistente y perturbadora, observándose como frecuencia con síntomas depresivos en uno o más miembros de la familia. Al igual podemos observar la muerte de los cónyuges. También existe la muerte de uno o ambos padres. Esto, cuando sucede en edades tempranas, supone el contraste del final de los progenitores con las ilusiones, vidas, proyectos que comienzan y la pena por su no coexistencia entre padres e hijos, bro. También cabe mencionar que llega un momento en que la familia renuncia a la ilusión de curación y empiezan a aceptar lo inevitable de la muerte y a prepararse emocionalmente. Entonces comienza el proceso que llamamos duelo anticipado. Eso implica un reconocimiento intelectual y emocional de la realidad, lo que permite movilizar mecanismos psicológicos para ir adaptándose a la pérdida. Mi compañero Kevin continuará con la exposición. Muy bien. Muy bien, continuando en torno a la forma de intervención en psicoterapia, primero tenemos claro de que el fallecimiento de un ser querido es un acontecimiento vital y de que en torno a este pueden existir varios procesos emocionales, de los cuales como profesionales debemos tener, reconocer, es de vital importancia reconocerlos para poder ayudar a la persona que acepte la pérdida y se adapte a una nueva vida sin el ser querido. Así pues, en torno al objetivo general de la intervención en el duelo es ayudar a la persona superviviente a completar cualquier cuestión no resuelta. En ese sentido, los objetivos específicos son aumentar la realidad de la pérdida, ayudar al doliente a expresar sus emociones, ayudarle a vencer los obstáculos y alentarle a decir un adiós al fallecido. Así pues, entonces Wonder describe una serie de tareas necesarias para superar el impacto de la pérdida y propone 4 tareas. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, que es reconocer que sí, hay un primer momento de shock y una negación de que esta persona ha fallecido. Comienza a entenderse la muerte del ser querido, aceptar que se va a volver a ver a esta persona, y en ese entorno menciona también él de que se da la impresión de que se vuelve a ver a la persona en la calle, o que se le ve caminando, o que se le escucha, etcétera, etcétera. La negación de la pérdida es un mecanismo de protección que las personas asumen en este momento de pérdida, ¿no? Y que por eso es importante participar de ritos funerarios, continuar visitando la tumba, etcétera, etcétera. En torno a esto, en la pandemia, tenemos la dificultad de que como no se da un cierre, porque a la persona no se le puede ver, porque no existe un rito funerario, porque no hay un cierre, entonces aquí tenemos cierta dificultad, ¿no?, de cómo abordar el duelo. En torno a la tarea 2, tenemos que hay que trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Existe la necesidad de hablar, de tener a las personas alrededor, un vínculo, el doliente, la pérdida, ¿no?, de este ser querido. Emociones frecuentes asociadas al duelo son la tristeza, que es la más común, pero también está la ira, que es otra más frecuente, la rabia, en torno ya sea a sí mismo, culpa, o puede ser a otras personas. En este caso, si lo mencionamos en torno a la pandemia, sería el personal sanitario, pues porque como no se le permitió ver al ser querido, porque se le obstaculizó debido a la pandemia esto,
puede existir la ira en contra del sistema sanitario, en contra del COVID, o a familiares porque llevaron este virus, etcétera, etcétera. Ahora bien, en torno a la tarea 3, que es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente, es cuando la persona fallecida es la principal fuente de apoyo emocional. O sea, de que esta persona que se fue era la que le daba consejo y compañía, o era ingresos a nivel económicamente aportado, o esta persona se cuestiona la eficacia de sus conductas, el control que tiene sobre su vida, y en muchas ocasiones también se da de que la persona quiere hacer grandes cambios significativos. En torno a esto es aconsejable ser precavidos y no anticiparse decisiones que sean irreversibles, ¿no? Y la tarea 4, que es recolectar emociones del fallecido y continuar viviendo, no significa que hay que sustituir la idea del fallecido, sino de que asumir una idea de que la muerte es algo irreversible, pero que el sentimiento de cariño siempre va a existir. Ahora bien, en torno a las técnicas está el uso del lenguaje evocador. Se tiende a eliminar o a no querer mencionar palabras como la muerte, la pérdida o que esta persona está viuda, etcétera, etcétera, pero es importante mencionar adecuadamente estos términos, ya que estos permiten dar un cierre de que la persona ha fallecido, ¿no? También está el uso de símbolos, objetos, que es mostrar imágenes, fotos, recuerdos, o sea, objetos cargados con un simbolismo, preguntando por qué se han conservado, cuál es el objeto de vinculación, etcétera, etcétera. Ahora, también existe la técnica de escribir, o sea, de expresar las emociones entre la persona que se ha perdido, los significados. También tenemos el role-playing, en este caso tenemos la técnica gestáltica de la silla vacía, que permite dar un cierre a la persona al abordar el rol de lo que se quiere decir y la respuesta que se quiere obtener o que se pretende ver. También la reestructuración cognitiva, que es abordar los problemas más frecuentes va en torno a los sentimientos de culpa, ¿no? De cambiar las ideas irracionales que se tenga en torno a la muerte del fallecido, de culpabilidad, entre otras cosas. O el uso de la imaginación, que es un diálogo con la persona fallecida, cumpliendo la misma función como la técnica vacía, por ejemplo. También tenemos, en cuanto a tareas de adaptación familiar, el reconocimiento compartido de la realidad de la muerte y la experiencia compartida de la pérdida. Esa comunicación familiar es vital en este proceso. Tenemos que tener entorno o conocimiento de que todas las personas de una familia van a estar viviendo las distintas fases que se puedan abordar del duelo, entonces se tiene que ser empático en torno a la familia. La reorganización del sistema familiar, obviamente a cambiar la estructura familiar por la pérdida. Algunas funciones que cumplía esta persona que ha fallecido van a ser sustituidas por otros miembros de la familia. Y ya para ir concluyendo, tenemos de que es importante empezar la reconstrucción de una nueva realidad. Si no se entiende correctamente el proceso, se puede desembocar en patologías. No existe también un periodo específico en lo que se aborda el duelo. Ok. Tiene el micrófono Sí, apagado. tiene el micrófono apagado. Disculpas, disculpas. Selecta información, buen manejo, ¿verdad? De la información y se ha hablado con propiedad. Gracias, Carlos Nicolás y Kevin Vladimir. Jocelyn Paola, ¿qué es el duelo entonces? ¿Y cuáles son las etapas del duelo? ¿Me escuchan? Sí le escucho. Vaya, el duelo es entonces el proceso por el cual atraviesa la familia al estar pasando por una pérdida, ya sea de un familiar. Acá nos enfocamos más en eso de familiar, pero también pueden haber pérdidas. Una persona puede sufrir duelo por, no sé, alguna ruptura con una pareja o por una mascota que se haya muerto, diferente, pero aquí nos enfocamos más en esta. Y se mencionaba que pasan por 5 fases, que primero son la negación, está la ira, luego van a la negociación, también está, quiero ver, la depresión, y por último está la etapa de la aceptación.
Gracias, gracias. Gracias, eso es lo que la mencionara para ubicarnos, ¿no? Bien, entonces, Araceli, ¿qué efectos tiene el duelo, verdad, en la familia? Buenas tardes. Buenas tardes. El duelo en la familia tiene varios efectos y entre uno de ellos está que puede haber ruptura familiar. La pérdida genera una crisis y esto genera muchas veces que haya quebrantamiento en la familia y también depende de las relaciones que se hayan tenido con la persona que falleció. Cuando se trata de un duelo por niños, como se hablaba en la presentación, puede llegar hasta el divorcio de la pareja. Cuando ya existen otros hijos y ha fallecido el niño que venía en camino, los niños, al ver que los padres se centran en la pérdida de ese niño, sufren como un doble duelo. Viven la depresión y la tristeza de sus padres y también la pérdida de su hermanito, ¿verdad? Esa sería como una de las consecuencias en la familia. Muy bien. Y les digo porque la información que ustedes ponen en su trabajo en relación a los efectos, muy interesante que dependiendo del miembro familiar, como ustedes dicen, y usted ha puesto un ejemplo concreto, así será también la vivencia, ¿verdad?, del duelo como tal. Pasando ya al aspecto meramente de intervención, Carla Margarita, como cualquier problemática que se aborde desde la perspectiva familiar, dependerá, obviamente, de las características, ¿verdad?, de la problemática, en este caso es el duelo. ¿Cuáles deben ser los objetivos de la intervención familiar en caso de duelo como motivo de consulta? Sí, pues uno de los objetivos principales va a ser determinar a causa de quién se está viviendo el duelo, porque eso va a ser lo principalmente, como mencionaban mis compañeros. Dependiendo de la persona fallecida, va a ser cómo le va a afectar a la persona en la que vamos a intervenir, y de acuerdo a eso, pues vamos a ver las intervenciones que más le convengan según lo que está viviendo la persona. También va a ser tener que aumentar la realidad de la pérdida y ayudar a expresar las emociones que la persona está viviendo para poder, pues, liberar todos esos sentimientos que tienen. Bien. Edgardo, Arturo, y entonces las tareas, desde la perspectiva psicoterapéutica, ¿cuáles deben de ser? Mencione algunas. Las tareas, bueno, se van a estar muy allegadas a lo que son parte de nuestros objetivos, que va a ser que las personas o que las familias acepten lo que es la realidad de la muerte, que va a ser que no le den, que como muchas familias le dan sinónimos de se fue, que son con palabras reales, que son muerte, fallecimiento, el viudo. También es el que las personas se conecten con sus emociones para poder aceptarlas, porque en algunos casos la persona que lo está viviendo entra como en su fase de duelo, entra en la negación y se congela sus emociones y evita en su forma de protegerla. Entonces nuestra tarea es que las acepte la ira, acepte la tristeza y que no se encaje, no se estanque en una, por así decirlo, como también adaptarse a lo que es el medio del fallecimiento, o sea, que van a haber roles que se van a tener que adquirir por otros miembros de la familia, como también volver a su vida cotidiana sin ese miembro que esté presente. Bien, bien, para terminar, ¿verdad? Es un tema sumamente interesante y vigente, obviamente. Ustedes lo han, ¿verdad?, traducido a la época que estamos viviendo de emergencia, ¿verdad?, por COVID. ¿Qué diríamos nosotros en cuanto, como futuros profesionales, en conocer y dar respuesta? No solamente conocer, ¿verdad?, sino que dar respuesta en estos momentos en donde muchas personas están pasando por ese proceso de duelo, en este contexto. ¿Qué dirían ustedes al respecto? En unos 20 segundos. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, Rebeca. Bueno, podemos decir que, como mencionaba nuestro compañero, se vuelve difícil actualmente por la situación de COVID, ¿verdad? Ya que la muerte no se puede materializar.
Y en este caso, pues son necesarios como que los ritos de despedida para las personas. Entonces, estos podrían como que sustituirse, ya que al no poder estar presencialmente, pueden intervenirse con otros ritos, como por ejemplo escribiendo como cartas de despedida, porque mencionaba también las técnicas donde se habla sobre la escritura, dibujos en el caso de los niños y diferentes acciones que permitan a la persona despedirse del ser querido de una manera adecuada, ya que la situación actualmente no lo permite. Muy bien. Gracias, Rebeca. Es una necesidad, ¿verdad?, el que nosotros lo planteemos así ante esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, grupo en general, ¿verdad? Me pareció una muy buena exposición, muy coherente y llevando el proceso, pues, de su trabajo. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al siguiente grupo, el grupo número 10. Grupo 9, Licenciado. Perdón, me estoy adelantando. Es el grupo Licenciado. 9. Dígame. Creo que Tito ya se había Ah. conectado, me estaba escribiendo. Creo que está por ahí. Muy bien. ¿Por ahí estamos? Sí, Lic, acá estoy. Ay, ¿qué había pasado, Tito, Valentín? Sí, tuve problemas de conexión y no estuve en el momento que pasó lista, pero estuve desde el inicio de la exposición. Muy bien. Y aprovechando un paréntesis, ¿verdad? Faltaba el número de carnet en la memoria, ¿verdad? Pero eso ya es otro momento que estamos ahí. Ya me lo envió también, ya me di cuenta. Yo se lo reenvié también a la licenciada Crisia, ¿verdad? Vaya, gracias, Sí. Bueno, Tito. gracias. Excelente. Gracias. Disculpe, entonces grupo 9, el suicidio, ¿verdad? Andrea María Dávila, Caso Verde. Sí, presente, Lic. Muchas gracias. Natalia Abigail Arriaga Landaverde. Presente, Lic. Gracias. Claudia Marien Artero. Presente, Lic. Gracias. María Gabriela. Presente, licenciado. Mayra Lisset. Presente, Lic. Fátima Beatriz. Presente, Lic. Gracias, Fátima. Fernando Salvador. Tiene quizás problema de micrófono, Fernando. Daniela Farid. Presente, Lic. Gracias, Daniela. Mayra Stephanie. Presente, Lic. Y Karina Lisset. Presente, Lic. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? El tiempo es de ustedes, grupo número 9. Ahí está ya la presentación. El suicidio, un abordaje desde la terapia familiar. Lic, mi compañero Fernando acaba de compartir que él está presente. Fernando es, bueno, muy bien, gracias. Podemos iniciar entonces. Bien, ¿se me escucha, Lic? Sí, se le escucha. Ok, perfecto. Bien, somos el grupo 9, nosotros vamos a exponer acerca del suicidio, un abordaje desde la terapia familiar. Siguiente diapositiva. Bien, los objetivos de nuestra investigación son 4. Es un objetivo general y son 3 específicos. En el objetivo general nosotros nos planteamos el recolectar, el sistematizar y el socializar la información acerca de la temática del suicidio, así como el impacto que ésta tiene en la familia. Y dentro de los objetivos específicos, nosotros nos planteamos el detallar la problemática del suicidio al interior de la familia y, como he explicado, desde distintas disciplinas de la ciencia. Además, otro de nuestros objetivos fue el exponer las principales causas y consecuencias del suicidio, así que también cómo afecta este en la dinámica familiar. Y por último, queremos dar a conocer las maneras o las formas de intervención familiar utilizadas en casos de suicidio. Siguiente diapo, por favor. La explicación de la problemática. El suicidio es definido como el acto premeditado o no en el cual una persona decide poner fin a su vida. Y el suicidio es un síndrome pluricausal, es decir, que en él intervienen distintos factores sanitarios y psicosociológicos como factores de causa. Recordemos que acá influye las creencias, la cultura y la filosofía de vida. Y esto revela y además evidencia que el suicidio es un grave problema de salud pública.
Y también el suicidio desde el punto de vista biológico se explica a través de la falencia de la producción de serotonina en el cerebro. Además, desde la conducta genética, se explica a través de la malformación o variación de genes que influyen en cuanto a una persona sea suicida o no en el futuro. Y desde la perspectiva psicológica, se le atribuyen a 3 características psicológicas las causas del suicidio. Entre ellas está la poca resolución de conflictos interpersonales, además de tener, además de que la persona no sabe gestionar las emociones y carece de la regulación de sus afectos. También están los altos niveles de desesperanza con respecto al futuro de la persona. Mientras que desde la sociología se explica a través de, por ejemplo, el hecho de que hay más suicidios en hombres que en mujeres, que las personas de raza blanca o de tez blanca se suicidan más que las personas de tez morena. Y también, siguiente diapositiva, por favor, que las tasas de suicidio aumentan con la edad. Y viendo el suicidio desde una perspectiva sistémica, nosotros podemos decir que la adolescencia es una de las perturbaciones que más afecta en el sistema familiar, porque recordemos que la adolescencia es una crisis, y esta crisis no solo la vivencia el adolescente o el joven, sino que afecta a la familia debido a la interdependencia que existe en ella. Además, los problemas que atacan a la familia pueden desencadenar cierta inestabilidad mental y debilitar los mecanismos de defensa que la familia posee, y esta puede dejar de ser un factor de protección. Uno de los aspectos que son más complejos del fenómeno del suicidio en la familia es que con frecuencia se convierte en un secreto familiar. La familia lo convierte en un tabú que no se puede comentar fuera del núcleo familiar, que es como prohibido hablarlo con terceras personas que no pertenezcan a la familia. Siguiente diapo, por favor. Los efectos que el impacto que el suicidio tiene en la familia. Un duelo en una familia es resuelto cuando todos y cada uno de sus integrantes lo han resuelto, porque recordemos que si uno de estos miembros de la familia no ha resuelto el duelo, puede estarlo reviviendo constantemente y así influir en las demás personas de la familia y desestabilizar su proceso de duelo. También el duelo es vivido en la familia como un verdadero ataque a su equilibrio, que afecta la estructura y la organización, porque recordemos que la persona que se ha suicidado tenía un rol que cumplía, tenía ciertas funciones, tenía ciertos deberes y ciertos derechos incluso también, y estos deben de ser reestructurados después de su pérdida y reacomodados entre los miembros de la familia que quedan viviendo. A continuación, proseguirá mi compañera. Continuando con las temáticas sobre el suicidio, vamos a hablar sobre los efectos que este tiene en la familia. Siguiente diapositiva. Como primer punto tenemos la tristeza y la rabia. La tristeza y la rabia está más que todo, se refiere al impacto que causa la noticia, al impacto que la noticia va a causar en la familia. Y esta puede venir seguida de sintomatologías como, por ejemplo, los trastornos alimenticios. El fracaso de rol. El fracaso de rol se refiere más que todo a los padres, ya que ellos por tener un rol de cuidadores consideran que han fracasado en su función de protectores. El miedo es una respuesta completamente natural ante la pérdida de un ser querido o ante cualquier tipo de duelo. Y el miedo propiamente es el hecho de que la familia se siente vulnerable ante la situación en la cual está viviendo. La culpabilidad. La culpabilidad, como la misma palabra lo menciona, es que la familia experimenta sentimientos de culpa por el hecho de, por ejemplo, no haber podido identificar las señales que la persona que se suicidó les estaba dando, o por el hecho de que tal vez tuvieron algún conflicto interpersonal. Y propiamente en este efecto podemos hablar de que estos sentimientos de culpa incluso pueden llevar a repetir una conducta suicida. Sentimiento de traición y abandono. Propiamente se refiere a que la familia considera un hecho egoísta. El hecho de que el familiar se haya suicidado
porque lo consideran una decisión propiamente personal que no involucró a toda su familia. La vergüenza, como mi compañero lo mencionaba, la vergüenza más que todo está referida al tabú que se genera alrededor del suicidio. Más que todo es un tabú meramente social y esto lo podemos ver sobre todo en las familias que son bastante conservadoras o estrictamente religiosas. Los pensamientos distorsionados. Los pensamientos distorsionados es como una forma de negación, de querer ver el suicidio propiamente como un accidente o como una causa natural de la muerte. Y varios autores consideran que hasta cierto punto, a corto plazo, este efecto puede tener un efecto positivo, pero a largo plazo puede convertir en una patología. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco sobre las formas de intervención. En las formas de intervención tenemos distintos modelos, distintas teorías. Sin embargo, aquí vamos a hablar sobre todo de algunos principios generales de intervención inmediata en los casos de suicidio. Como punto número 1, tenemos acompañar a la familia en algunas tareas fundamentales. Una de estas funciones puede ser la reorganización familiar. Como punto número 2, trabajar para atempar el sistema impulsivo. Este cumple una función propiamente de prevenir un suicidio, sobre todo en las personas más jóvenes. Es enseñarle a la familia que existe otro método de resolución de conflictos y que no solamente puede ser el suicidio. Ayudar a las familias para que comprendan que el suicidio estuvo relacionado con la enfermedad. Distintos autores señalan que esto puede ayudar en gran manera a una mejor intervención o a unos mejores resultados al momento de brindar psicoterapia. Separar la forma de la muerte del muerto mismo. Se refiere propiamente que se va a trabajar la ausencia que la persona que se suicidó ha dejado en su familia y no la forma de su muerte. Y a la misma vez estaríamos desmintiendo ciertos tabúes. Conocer la estructura global de la familia y la posición funcional de las personas que muere. En este caso es necesario conocer el tipo de comunicación, los patrones familiares, la estructura de la familia y sobre todo el rol que esta persona deja y tiene una relación íntima, por ejemplo, con el primer punto, en el cual nos va a ayudar a generar una restauración familiar. Ayudar a vencer los mecanismos de negación. En este caso, estaríamos trabajando propiamente con lo que son los mecanismos de negación, es decir, que no se vea como un tabú y que la familia aprenda a aceptar y asimilar esta situación. Que no puede tener un control completo sobre la situación que ellos están experimentando en ese momento. Como punto número 7 y punto final, tenemos que facilitar la expresión de los sentimientos. En este caso es permitir la expresión emocional. Hay veces que son familias muy rígidas en ciertos aspectos y es necesario que ellos se tomen su tiempo para procesar el duelo, para procesar la situación y es necesario que lo hagan desde un punto de vista funcional, desde una comunicación que le permita a todos los miembros de la familia actuar y expresar lo que están viviendo en ese momento. Recordando, claro, que el duelo se vive de dos maneras, el duelo propiamente individual que cada miembro está atravesando y a la misma vez el duelo grupal que toda la familia está atravesando y que va a influir directamente en cómo se asimila. Y esa sería nuestra exposición. Gracias. Lick, su micrófono está apagado. Disculpas otra vez, disculpas. Andrea María le decía, en primer lugar, gracias a los compañeros Fernando Salvador y Natalia Abigail, ¿verdad? Mi pregunta es para Andrea María en este momento. Ustedes dentro del trabajo y ahora en la exposición plantean que hay causas, obviamente, del suicidio. Ustedes hablan de una perspectiva psicológica y de una perspectiva sistémica. Resúmanela, por favor, esas perspectivas. Perdón, Eli, que tenía una interferencia. ¿Me podría volver a repetir la pregunta? Explíqueme, por favor, las perspectivas psicológicas y las perspectivas sistémicas. ¿Cómo explican las causas del suicidio? Vaya, normalmente si nosotros tomamos a la familia desde un punto de vista sistémico, podríamos decir que si lo vemos como un todo, que trabaja como un sistema, y en este caso hay una falla que obviamente va a repercutir en muchos de sus miembros, en este caso, en la persona que se ha suicidado,
lo que va a hacer también el suicidio como ¿cómo se diría? Como un efecto, en este caso en la familia, va a ser causarles un desequilibrio, porque la familia que funcionaba con todos los miembros ha sufrido una pérdida, pero en este caso sería como una falla, ¿cómo se diría? Alguna herramienta o alguna parte de su sistema que ahora está haciendo falta y que la necesita para seguir, ¿vea? Porque es a lo que estaban ellos acostumbrados. Pero que, como ya lo dije, cierta actitud, ya sea por parte de los padres, que repercute en los hermanos, así repercute en los primos o en los tíos, como sea, van a venir a afectar al miembro de la familia, que en este caso se va a suicidar. Muy bien. ¿Y la perspectiva psicológica? Podríamos decir que muchas veces, aunque ellos no prestan atención, digamos, del por qué la persona en este caso se ha suicidado, muchas veces la persona lo hace, en este caso ya sea por que siente falta de apoyo, porque siente que no tiene mucha atención, pero porque los padres puede ser que están ocupados trabajando, etcétera. Y el estrés que al mismo tiempo sienten los padres por sus vidas que llevan, inconscientemente no se pueden dar cuenta de lo que están causando, ya sea de ciertas maneras. Gracias, Andrea. Fátima Beatriz, ¿cuáles son los efectos entonces? Solo le quería pedir permiso rápido. Yo ahorita tengo una actividad académica en otra materia y no sé si me podrías retirar antes. Muy bien, cuenta con ese permiso. Puede retirar antes. Me imagino que no ahorita, sino que ya posteriormente, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, Lee. Entonces, Fátima, bueno, en cuanto a los efectos en la familia, ustedes hacen un apartado muy, muy interesante de cómo el suicidio tiene sus efectos en la familia, cómo impacta a la familia. Existen varios efectos, tomando en cuenta a la familia como una estructura, como ya lo dijo mi compañera. Vamos a encontrar diferentes patologías que se pueden desarrollar y también hay que tener en cuenta que el acto suicida va a variar inmensamente según la edad, el estado civil o la profesión de la persona. Tomando en cuenta el nexo entre los miembros de una familia, está tan estrecha una modificación que se puede hacer, como ya lo había dicho mi compañera, uno de los integrantes puede modificar esos lazos o esos vínculos familiares. Entonces, por ende, se va a distorsionar ese sistema o la dinámica familiar que ésta tiene. Es bastante común que cuando una familia atraviesa un duelo por suicidio, también puede tener dudas y sobre todo en este caso se tiene que buscar explicaciones porque lo primero que se hace es encontrar culpables. ¿Quién fue el culpable de que pasara esto? Y también no se sabe cómo mitigar una angustia que se muestra invasiva, que da miedo, que aturde y sobre todo porque es una pérdida repentina. Y tomando en cuenta que esto va a ser por ende traumático porque la familia puede traer diferentes efectos como una designación desigual de roles, como ya lo mencionaba, sentimientos de culpa, una desintegración familiar, también tristeza, rabia, miedo, culpa y también sentimientos de traición y abandono, porque intentan darle una explicación desde su punto de vista, desde su rol y desde su perspectiva. También pueden tener pensamientos distorsionados y esto frecuentemente se va a dar en los demás miembros de la familia. Ese es mi aporte. Gracias, muchas gracias, Fátima. Bien, hablamos entonces causas, efectos. Ahora nos toca pues hablar un poquito sobre la intervención, ¿verdad? Entonces ustedes hablan de algunos principios generales de intervención inmediata, ¿verdad? ¿Podemos resumirlos, Daniela Farid? Lick, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son estos principios generales de intervención inmediata que ustedes exponen? De manera resumida, ¿verdad? Ante un suicidio, ¿cuáles son esas formas inmediatas de intervención en la familia? Entre los más importantes que destacamos es acompañar a la familia porque definitivamente necesitan un acompañamiento profesional. También trabajar en las emociones de cada uno de ellos y en la dinámica en completo. Ayudar a la familia para comprender el suicidio, pues el suceso.
También lo que mencionaba mi compañera es separar la forma de la muerte del muerto mismo, es decir, diferenciar su vida del modo de morir para tal vez evitar un poco de culpa en la familia. También conocer la estructura global de la familia y la posición funcional de la persona que en este caso ha cometido el suicidio. Y más que todo esto se pretende para ayudar a la familia y hacer un poco más suave el proceso de aceptación por la pérdida de uno de sus miembros en esta forma tan inesperada, se podría decir. Y otra forma en la que se tiene que abordar para trabajar es en los mecanismos de negación que tiene la familia, como cada uno y como grupo también. Es importante para la aceptación del suceso, facilitar la expresión de los sentimientos de cada uno y conocer cómo se sienten como grupo. Y también priorizar la forma en la que se sienten cada una de las personas que conforman la familia para ver la forma de intervención grupal que más convenga para ayudarles a superar el suceso. Muy bien, Daniela. Excelente. Y ya para finalizar, conclusiones, Mayra, pero Mayra Stephanie, ¿qué me podría decir? En unos 20 segundos nada más. De que cuando se da el suicidio, en conjunto se debe de trabajar con la familia para poder salir de esta etapa y, como ya lo dije, trabajar en grupo, trabajar el grupo para ayudar y apoyar a la familia de la superación del duelo. Mayra Lizeth. Ok, yo podría hablar que a forma de resumen, el suicidio es una problemática que tiene un gran impacto en el sistema familiar. También porque se debe a muchos factores, que es multicausal, como por ejemplo los factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales, entre otros. Así también las consecuencias o efectos que tiene el sistema familiar es bastante significativo, ya que a causa del desequilibrio social, emocional y psicológico. Así también la familia ante este hecho se ve obligada a reestructurar sus roles y su dinámica familiar. Por lo tanto, la intervención de nosotros como terapeutas es muy importante para acompañar, facilitar la expresión de las emociones, sentimientos y que la familia sea capaz de afrontar de la mejor manera esta pérdida. Excelente. Gracias entonces a todos los miembros del grupo. Me pareció una buena exposición, ¿verdad? Acorde a su trabajo, ¿verdad? Gracias. Continuamos ahora con el grupo número 10. Darwin Edgardo Menéndez, perdón. Sí, presente, Lick. Gracias. Byron Osvaldo. Buenas noches, presente, Lick. Buenas noches. Jasmine Esmeralda. Buenas noches, Lick, presente. Gracias. Edwin Leonardo. Buenas noches, licenciado, presente. Bueno, Joel Giovanni. Buenas noches, licenciado, presente. Gracias. Carla Vanessa, perdón. Buenas noches, Lick, presente. Buenas noches, Carla. Carlos Ernesto. Buenas noches a todos. Presente, licenciado. Gracias, Carlos. Emmanuel de Jesús. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Nancy Carolina. Presente, Lick. Gracias, Nancy. Y Silvia Gabriela. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas noches. Bien, el tiempo a partir de este momento es de ustedes. Podemos iniciar el grupo número 10. Muy bien. Primero que nada, muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos el placer de hablar de la violencia intrafamiliar, un abordaje desde la terapia familiar en 10 minutos o menos. Somos el grupo número 10 y comenzamos. Primero vamos a hablar de la definición de familia. Desde una concepción tradicional se considera la familia como el grupo de individuos los cuales se encuentran entrelazados por vínculos de amor y sangre, más que todo de amor, en la cual la unión en matrimonio de los padres es duradera y los hijos son educados en el seno del hogar. Pero sin embargo sabemos que no es la única definición de familia. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica o incluso la libertad de otros miembros de la misma familia y que causa un serio daño en el desarrollo de la personalidad de uno de los miembros. Es importante destacar aquí
que cuando hablamos de violencia es una acción que lleva la intención de dañar y por lo tanto el daño que causa la violencia intrafamiliar puede traer grandes consecuencias. Siguiente. Vamos a hablar de los tipos de violencia intrafamiliar. Primero, ¿pueden escucharme? ¿Te escuchamos? Sí, te Se escucha, sí. Muy bien. Decimos los tipos de violencia intrafamiliar. Tenemos primero la violencia económica. Es una conducta que amenaza o vulnera los derechos de uno de los miembros de la familia por el victimario, que sería la persona que tiene una mejor economía y que puede entonces reducir o aprovecharse de ese poder con respecto a un miembro de la familia. Tenemos también la violencia feminicida. A esto hay que tenerle mucho cuidado porque estamos hablando de una conducta que amenaza o vulnera desde patrones misóginos, en donde se ve más que todo que es el esposo quien tiene estas conductas con respecto a la mujer cuando estamos hablando de una familia. Tenemos también la violencia física, que es toda conducta o amenaza que vulnera los derechos o la capacidad física de un miembro de la familia, y esta se caracteriza por dejar heridas o moretones que se pueden percibir físicamente. Tenemos también la violencia psicológica y emocional, que estamos hablando de que es una conducta que lleva como objetivo dañar la integridad de la persona en su personalidad, valga la redundancia, de un miembro de la familia, y que trae grandes consecuencias emocionales y malestar dentro de la familia. Tenemos también la violencia patrimonial, que tiene que ver mucho con la económica, que es cuando un miembro de la familia tiene un mayor patrimonio y lo utiliza para poder aprovecharse y vulnerar los derechos de uno o de varios miembros de la familia. Tenemos también la violencia sexual, que es la conducta que vulnera o daña la sexualidad íntegra de un miembro de la familia, más que siempre de la mujer, y esto involucra también por ejemplo, vulnerar la sexualidad como tal de la mujer sin el consentimiento entonces de este miembro de la familia. Tenemos también la violencia simbólica, que son conductas conducidas a vulnerar la imagen de la mujer de una manera simbólica, con un mensaje subliminal dentro del sistema familiar, como por ejemplo en nuestro contexto tenemos bastante lo que es el machismo y el rol de género, que es una forma de violencia simbólica. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de las causas de la violencia intrafamiliar. Un modelo teórico que trata de explicar las causas de esta realidad sociocultural. Tenemos las propuestas de Canchani, 1996, y hablamos primero del modelo de aprendizaje social. Una conducta violenta es aprendida en el hogar. Estos miembros la repiten posteriormente cuando forman su propia familia. Ya con Bandura nosotros vimos qué tan importante es el aprendizaje por observación. Y si hay una persona, si vivimos dentro de una familia que tiene violencia intrafamiliar o que practica la violencia intrafamiliar como algo normal, se configuran patrones de crianza que ahora vienen a reproducirse en las generaciones siguientes. También tenemos el modelo psicopatológico, un cuadro clínico de psicopatología que sufre la persona agresora. Si no es por algún patrón de crianza, puede ser también que sea una familia funcional hasta cierto punto, pero uno de los padres, más que todo, siempre el esposo o la esposa del matrimonio, cumple con algún cuadro clínico en donde puede ser muy agresivo, donde más que todo el hombre, porque esto le causa una satisfacción a su necesidad de poder por su modelo psicopatológico. También tenemos el modelo sistemático. Relaciones disfuncionales entre los individuos violentos y sus contextos interpersonales, físicos y organizacionales. Ya vimos que la familia es un sistema que tiene su propia organización. Entonces, si no se establece una organización muy bien definida, se deja el rol de poder en donde la persona violentadora aprovecha entonces este poder para poder aprovecharse y dañar los derechos de los demás miembros de la familia, y así generar lo que es la violencia intrafamiliar. Siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de la violencia. Primero hablamos de la fase 1, la elaboración de la atención, que puede ser cualquier situación en donde se preste para una discusión, por ejemplo, o cualquier conflicto que haya.
La fase 2 sería la agresión. Es cuando esta tensión llega a su clímax y entonces alcanza el momento de la violencia, de la agresión, cuando se hace algún acto que va conducido a dañar la integridad de una de las personas de la familia. Y luego la fase 3, que es la fase de la luna de miel, que es cuando se intenta arreglar la situación, ya sea con disculpas o con cualquier tipo de acción que intente normalizar estas agresiones y esta violencia intrafamiliar y dejarla normalizada dentro de la estructura familiar y que así su sistema la siga reproduciendo. Siguiente. Vamos a hablar también de las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar. Tenemos la ansiedad, una hipervigilancia por parte de la víctima, depresión, pérdida de la autoestima y sentimientos de culpa, que los sentimientos de culpa los utilizan los violentadores para poder seguir violentando, valga la redundancia. El aislamiento social, se hace sentir vergüenza social a los límites impuestos por el agresor, dependencia hacia el agresor también, los trastornos psicosomáticos, dolores de cabeza, pérdida del cabello, pérdida del apetito y muchas características biológicas que se pueden generar por el estrés, la ansiedad y la depresión que genera la violencia intrafamiliar, y los trastornos sexuales, que sería una baja de líbido, un rechazo a sostener relaciones sexuales de cualquier tipo por la violencia sexual que se genera en este tipo de casos. También recordar entonces, siguiente, que en nuestro país, en nuestro contexto, se ve bastante lo que es la violencia intrafamiliar porque es parte de la cultura machista y del rol de género que tenemos en nuestra cultura. Sigue mi compañero con las formas de intervención. Música de Mario Bros, porque vamos a correr con la propuesta de intervención psicosocial de la violencia intrafamiliar. Vamos a empezar con el modelo de redes. Se destaca la intervención en grupos de apoyo donde se encuentran otras víctimas de maltrato, que la persona se sienta acompañada con el fin de generar un ambiente de compasión, de comprensión, de acompañamiento. Al ser personas que pasan por situaciones similares, pueden compartir sus experiencias para sentir que no se encuentran solos. Esta técnica beneficia al reducir el estrés y la ansiedad que las personas podrían estar viviendo. El modelo de intervención con prevención. Noten que todo esto va enfocado a la prevención. El primer nivel es detectar la violencia familiar antes de que suceda, con modelos educativos de concientización en comunidades y la incentivación a la denuncia de actos de violencia intrafamiliar. El segundo nivel, detectamos los factores de riesgo que propician o ya están provocando la violencia intrafamiliar. Todo esto tiene que ver con prevención. Y ahora pasamos a la rehabilitación del victimario intrafamiliar, porque no solo se trata de la víctima, también tenemos un victimario que, quiera o no, tiene un contexto. Primero, enseñar una técnica de suspensión temporal, el tiempo fuera, quieto, calma los pensamientos. Lo siguiente, las perspectivas de futuro que se centran en la aplicación de un tratamiento individual cognitivo-conductual. Bien, rehabilitación de la víctima. La modalidad terapéutica que se propone en este modelo es la terapia individual. Dado que esta víctima vive la agresión de manera diferente, todos somos diferentes, la quinta ley del desarrollo psíquico. Se trabaja a nivel personal con su pensamiento, sus afectos, sus emociones, así como con el reconocimiento de recursos internos y externos que le ayudan a superar el evento traumático. Por lo que idealmente requiere un espacio propio para trabajar. Respiramos un poquito porque vamos muy rápido, porque vamos a pasar a las técnicas de terapia sistémica. Y esto, aquí es donde se debe nuestro tema, enfoque sistémico. Muy bien, una de las técnicas psicoterapéuticas más utilizadas en los procesos de intervención fue la externalización. Sabemos lo importante que es la verbalización y cómo se expresan nuestros sentimientos y nuestros problemas. La externalización consiste en que el consultante le asigne un nombre a los síntomas para poder comenzar a recuperar autonomía. Importantísimo. El terapeuta también utiliza el lenguaje externalizado durante el proceso, que se ponga de una manera igual. La terapia narrativa, según Ricardo Ramos en el 2001, el objetivo del psicoterapeuta desde la perspectiva narrativa consiste en el escuchar la forma en la que la persona cuenta las cosas y lo que le preocupa de lo que cuenta. No solo lo que se dice, sino cómo se dice. Es importante el fondo y forma. Otras técnicas que se pueden utilizar son el juego de roles, los dibujos con notaciones positivas, aforismos, metáforas, esculturas, entre otras. Y todo esto dicho por Barbosa en el 2014 en la página 47 de su libro. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por habernos puesto atención y paren ya la musiquita de Mario Bros, porque hasta aquí llegamos. Espero que haya sido de mucho provecho esta exposición y que nos hayan comprendido. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. El micrófono, Lick. El problema siempre. Gracias, Darwin. Nos despertó, ¿verdad? Ahí con su... Bien, muchas gracias. Gracias, Byron Osvaldo. Gracias también, Darwin Edgardo, expositores del grupo.
Hablemos un poco de los tipos de violencia intrafamiliar, pero sabemos los tradicionales, ¿verdad? Ustedes abordan y toman en cuenta dos que me llaman mucho la atención. La violencia intrafamiliar feminicida y la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Simbólica. Yasmín, Esmeralda, háblame un poquito de ello. Lick, estoy teniendo un pequeño problema de conexión. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ustedes hacen toda una tipología de la violencia familiar, desde las tradicionales que ya conocemos, pero me llamaban la atención dos, la feminicida y la simbólica. ¿Me las podría explicar? Bueno, en la feminicida, espero que se me escuche bien, más que todo se refiere al hecho de la agresión, más que todo física, aquella que llega al grado de vulnerar la vida de la mujer, o en el caso o la vida de la persona. En cambio, a la diferencia de la simbólica, que esta se refiere más que todo a manifestaciones que puede que no sean verbalizadas, sino más bien que puede que sean gestos, acciones o simple y sencillamente también puede tomarse en cuenta lo que es la violencia psicológica. Entonces, solamente, Lick. Excelente, sí. Bueno, hablemos un poco de las causas o cómo se explica la dinámica, ¿verdad?, de la violencia intrafamiliar. Por ahí es clásica el planteamiento de Leonora Walker, ¿verdad?, que habla del ciclo de la violencia intrafamiliar. Explíquemelo, por favor, Edwin Leonardo. Buenas noches. Bueno, Buenas en primera noches. instancia, el modelo de aprendizaje social trata de que, por ejemplo, si un niño se crea en un ambiente de violencia intrafamiliar en el seno de una familia, según esta teoría, afronta de que cuando este niño venga a formar su familia, va a repetir esas mismas conductas a partir de la experiencia y el aprendizaje social que tuvo en su familia. Posteriormente, el modelo psicológico datos respecto de los cuadros clínicos de psicopatología que tiene, en este caso, el victimario o el agresor, es decir, que va a tener una condición clínica que va a favorecer su agresión en tanto que la manifieste a su familia, en este caso. Bastante cruel, por cierto. Y el modelo sistemático van a haber relaciones disfuncionales, es decir, que las relaciones que va a sostener esta persona no van a ser de alguna manera buenas, sino que van a ser disfuncionales entre los individuos violentos y sus contextos interpersonales, físicos y a nivel organizacional. En este sentido va a haber un efecto dominó, en tanto que la persona que se relaciona con otra persona, va a haber un efecto dominó que la persona va a agreder. Una persona, por ejemplo, le puede agreder en el trabajo y posteriormente lo puede repetir en su casa. Eso es lo que tengo que explicar respecto de las causas de la violencia intrafamiliar. Muy bien, muy bien. Yo creo que en el trabajo, y también lo vuelven a repetir en las diapositivas, y lo han dicho también, que hay que un error de dedo, no es modelo sistemático, es modelo sistémico, ¿verdad? Modelo sistémico, por ahí. Pero sí está bien explicado, ¿verdad? Como tal, yo creo que fue error de dedo por ahí. Pero yo les preguntaba también respecto al ciclo de la violencia, que es clásico, el planteamiento de Eleonora Walker, ¿verdad? En cuanto al ciclo de la violencia, Manuel de Jesús, ¿qué podemos decir? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí, con respecto a eso, la doctora Leonora Walker habla acerca de este ciclo y creo que la primera fase, si mal no recuerdo, es la del aumento de la tensión. Y más o menos viene siendo como cuando la pareja entra en una, bueno, no quiero que suene fea la palabra, pero una especie de disputa, empiezan los gritos, empieza la contienda, empiezan a tirarse, ¿qué? Bueno, lo voy ejemplificando para que se entienda la idea, sí. pero, o sea, se empiezan a tirar la culpa uno al otro, nadie se hace responsable, el niño está en medio, se empiezan a tirar las responsabilidades el uno al otro, no les importa, y se va aumentando como esta tensión a la medida de que no solo se siente como una violencia en tanto física, sino que también una psicológica, ambas se mezclan en el mismo momento, y esto puede llegar a producir, bueno, puede tener graves efectos en el sistema familiar, más que todo en los hijos, peor si están pequeños. Tengo entendido que una de las consecuencias que esto puede llegar a tener en los hijos es que después desarrollen ansiedad y no sepan cómo manejarla. También la siguiente fase es la del incidente agudo de agresión, que casi siempre tiene como, según lo que pusimos en el documento, dice que tiene un tiempo de duración de 2 a 24 horas. Aquí se da como una descarga incontrolable de tensiones
que se han venido acumulando. La típica situación en que la pareja tiene un pequeño roce, pero no se dice nada y lo van acumulando. Y aquí podría estar tal vez un paralelismo con una frase de Freud. Sé que no tiene mucho que ver, o sea, psicoanálisis y esto, pero creo que esta frase sí, donde dice que las emociones no expresadas no mueren, sino que se entierran vivas y luego salen de maneras peores. Y creo que en muchas ocasiones también eso puede tener que ver con esta fase, puesto que las parejas no, al no tener una sana convivencia o una sana relación, entonces tienden a como a no expresar las incomodidades, dejan que esa tensión se vaya acumulando ya en esta fase del incidente agudo de agresión, dejan que esto se descontrole y puede llegar hasta los golpes. Es exactamente donde se da la fase de violencia física y después sigue la fase del arrepentimiento, del comportamiento cariñoso, donde es, o también creo que, si mal no me equivoco, es la que por otros autores es también conocida como la de luna de miel. Luna de miel. Ajá, donde donde el agresor trata de como de reconciliar con la víctima con una, no sé si me atrevo a decir con una falsa arrepentimiento, porque bueno, después lo vuelve a realizar. Entonces, y todo queda bien, o sea, como decía. Como Y eso es decía mi importante padre, porque este ciclo es repetitivo y es clásico en los casos de violencia, ¿verdad? Más que todo de carácter físico, ¿verdad? Emocional, ¿verdad? Que son más explícitos, pues, más activos. Hay tipos de violencia activos y tipos de violencia, pues, ¿verdad? Más subliminales, ¿verdad? Pero en el caso del ciclo de la violencia que plantea Leonora Walker, pues es típico y es muy importante, ¿verdad? Cuando habla del tema de violencia intrafamiliar, el planteamiento de esta doctora. Gracias. Dentro del aspecto estrictamente ya de intervención, me llama la atención que ustedes le dan importancia, Joel, Giovanni, al aspecto del trabajo con el victimario. ¿Qué me puede decir al respecto? Porque sí, clásicamente se ha trabajado y tradicionalmente con la víctima, y eso es muy importante, siempre lo hemos dicho, pero que también como que hay que hacer un abordaje con el victimario. ¿Qué me puede decir al respecto? Por el mismo hecho de que son victimarios y es de trabajar esas estructuras, porque muchas veces varias personas están en conflicto, están en maltrato intrafamiliar, pero no asumen que la culpa es de su pareja, se echan la culpa a sí mismos. Por eso es importante ver lo que es la prevención, ya que es muy sabido de que es mucho más barato trabajar en la prevención, así como se ve en el modelo de intervención por prevención. La violencia familiar antes de que suceda como modelos educativos de concientización en comunidades e incentivación a la denuncia de actos de violencia intrafamiliar. Entonces, aquí es bueno que se hagan charlas de parejas, de familias en sí, y así poder llegar a un arreglo donde pues se pueda crear una armonía más amena. Bien, el tema no por ser, ¿verdad?, de los últimos es menos importante, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar sobre la violencia intrafamiliar. Les agradezco al grupo en general, me gustó mucho la exposición y también la calidad de respuestas que ustedes virtieron. Muy bien, gracias y pasamos pues al siguiente grupo y último de esta jornada. Grupo número 11. Alexander Ismael Avelar. Presente, licenciado. Jorge Alexander, ¿verdad? Sí, muy bien. Natalia Raquel. Presente, licenciado. Gracias, Natalia. Ya me extrañaba no ver ese rostro por ahí, siempre está ahí, ¿verdad? Desde un inicio. Erika Vanessa. Presente. Bueno, gracias. Zaira Yaciri. Presente. Graciela Abigail. Presente, Lic. Gracias. Gabriela Marisol. Presente. Edith Marleni. Presente, licenciado. Gracias. Fátima Nayeli. Presente, Lic. Y Edgar Armando. Presente, Lic. Gracias. El tiempo corre a partir de este momento. Tenga buenas noches. Nosotros vamos a hablar sobre la diversidad sexual, un abordaje desde la terapia familiar.
Para iniciar, vamos a hablar respecto a los objetivos. El general es presentar información que apoya el conocimiento de la diversidad sexual en la actualidad. Como específicos, conocer la diversidad sexual es un tema primordial en la sociedad actual. Indagar sobre los modelos terapéuticos que favorezcan al respeto de la diversidad sexual. Y por último, demostrar la importancia de la familia en la sociedad como una base de la diversidad sexual en cada ser humano. Para iniciar, vamos a explicar de forma general la diversidad sexual. La diversidad sexual es aquello que está en cada uno de los seres humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Y la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de expresar, asumir y vivir la sexualidad, así como de también tener preferencias y orientaciones e identidades sexuales diferentes. Dentro de la diversidad sexual podemos nombrar a la comunidad LGBTI, donde se encuentra la clasificación de la identidad de género que las personas pueden asumir. Siguiente diapositiva, por favor. Entre estas podemos mencionar a las lesbianas, los gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, asexuales, los queer, los intersexuales, los pansexuales, entre otros, ya que sabemos que la clasificación es muy vasta. Siguiente diapositiva, por favor. La diversidad sexual consta de tres elementos importantes. Entre estos podemos decir que la identidad de género es aquella que se vivencia internamente y que se asume como cómo es que la persona se está sintiendo en ese momento. Y esto no corresponde al sexo biológico, sino que corresponde a las vivencias que las personas han interiorizado. La orientación sexual pues se define como la elección de pareja sexual que toma la persona sin importar el sexo biológico o incluso la identidad de género. Y el sexo pues es aquello que ya se nos ha dado asignado desde el momento que nacemos por un médico, que ya venimos pues por los genitales que nosotros traemos, ya sea el pene o la vagina. Siguiente diapositiva, por favor. Las consecuencias a nivel familiar y social que pueden tener las personas con una diversidad sexual diferente. Entre estas podemos hablar de los factores que afectan y que también son causantes para mejorar en la terapia o en el abordaje de la familia al momento de que una persona tenga una diversidad sexual distinta. La concepción de la familia. La concepción de la familia nosotros sabemos que de un principio es hombre y mujer y de que viene constituida por los vínculos sanguíneos, pero la concepción de la familia luego se va a actualizar o se va a desactualizar y vamos a ver a la familia como desde otra perspectiva. La familia es sumamente importante porque la familia apoya a la persona en el momento de que ésta está creando su personalidad y es el apoyo de esta persona la que va a ser de gran vital ayuda para la persona que se encuentra con ha asumido una diversidad sexual diferente a la normativa que es la heterosexual, ¿verdad? La religión, pues ya todos sabemos que en la Biblia, en el Génesis, pues dice que Dios creó a Adán y Eva, mujer y hombre los creó, y esto es un factor que afecta al momento de que una persona asuma una diversidad sexual diferente a la heterosexual. Ahora la cultura. La cultura pues es en la sociedad en donde nosotros nos encontramos inmersos, podemos decirte que la cultura es la causante para que a veces sea aceptada o no sea aceptada una persona con una diversidad sexual diferente. ¿Por qué? Porque es el momento, la cultura es donde nosotros podemos decir que tal vez hombre y hombre no es adecuado, o mujer con mujer no es adecuado, o una persona travesti no es adecuado dentro de la cultura que nosotros en ese momento estamos viviendo, o de la época en la que los matrimonios y las familias se están desarrollando. Y por último, la política. La política es importante porque esta nos da artículos y refuerza, digamos así, los derechos de las personas de la diversidad sexual o las personas que están dentro de la comunidad LGBTIQ, porque es esta la que ayuda a que no sean discriminados, a que no sean violentados e incluso les da derechos que aunque aquí en El Salvador no los tengamos como tal, pues son de vital importancia. Ahora bien, las dificultades que presentan las familias en la aceptación de la diversidad sexual de una persona. El primero, pues el proceso de duelo o shock inicial. La culpa, pues yo puedo decir la culpa es de mi pareja que mi hijo sea gay o puedo yo culparme. El miedo que tengo de que, por ejemplo, él ya no cumpla sus planes como una persona heterosexual normal o que, por ejemplo, lo discriminen. La ira con aquella persona que yo puedo pensar que fue la que lo llevó a tener una diversidad sexual diferente. La negación, el hecho de decir no queremos a esta persona o no la vamos a aceptar. Y el silencio que muchas veces podemos observar en las familias al momento de no querer hablar de este tema. Luego ellos en este proceso, en esta cuestión de las dificultades, ellos tienen un proceso de afrontación de la realidad y el tercer proceso que es el proceso de las terapias que ahorita vamos a hablar.
Bien, vamos a continuar hablando de lo que son las formas de intervención en un abordaje de la terapia familiar. Es importante tener en cuenta de que en este caso específico no vamos a tratar de cambiar a la persona, sino que vamos a tratar de que la familia entienda de que el proceso que se van a comenzar a llevar a cabo va a ser un proceso duro, pero al mismo tiempo no culpar a la persona de que tiene un trastorno o algo parecido, sino que simple y sencillamente tiene una orientación diferente y que por lo tanto merece el respeto debido. Tenemos lo que es la terapia de afirmación. Esta terapia es una terapia individual que es la más popular para atender a las personas LGTB. Además de ser respetuosa en el marco normativo de los derechos humanos, es una práctica que inicia con el terapeuta y tiene efectos positivos sobre la persona. Esta terapia permite que el individuo se acepte a sí mismo a partir de afirmaciones de lo que él es y de lo que de la forma en la que él se acepta a sí mismo. Luego tenemos lo que es la educación en la familia. La educación sexual para las familias es de suma importancia no solo en las familias con personas con otra orientación, sino que también es importante en todas las familias. Es necesario entender y conocer qué es la sexualidad para cada persona para que a partir de eso sepamos entender también cuando hay alguien que tiene una sexualidad diferente o una forma de expresar su sexualidad de manera diferente y que no por eso necesariamente es erróneo o es malo. Luego tenemos lo que es la terapia narrativa, que se centra en la forma en la que cada individuo percibe su vida. En esta, el terapeuta lanza preguntas al paciente con el propósito de que sus relatos se reflejen los sentimientos o emociones atrapados. En esta, el terapeuta tiene la ventaja de que puede descubrir más de la persona a partir de lo que él o ella cuente de su vida o manifieste en sus conversaciones. Hablamos también de lo que es la intervención educativa, individual y familiar, especificándonos en lo que es la concientización y sensibilización de las familias. En este caso no nos vamos a dirigir específicamente solo al individuo o solo a la familia o tratarlos como grupos por separados. También se puede llevar a una intervención de forma grupal en la que todas las personas puedan ser incluidas en diferentes grupos para así conocer otras historias que los hagan sentir identificados y que los hagan sentir que no están solos. La psicoterapia cognitiva conductual, que es un enfoque de reestructuración cognitiva para las familias, también permite una reestructuración cognitiva, que es un procedimiento técnico por el cual las personas aprenden a cambiar algunas de las maneras de pensar distorsionadas que conducen a un malestar emocional, frustración. Es importante modificar ciertas creencias o ciertos conocimientos que creemos tener para manifestarlo de una forma más saludable. Una de las técnicas en el área cognitiva e identificación de creencias suele ser esta, ya que le da la pauta para cambiar las creencias, como el hecho de que el tener una orientación diferente es un pecado, para que veamos eso como algo que es parte de la persona y que no se puede hacer nada al respecto, porque es así. Luego tenemos los juegos de roles, que están aquí para mostrar a la persona en los zapatos de otra y así permitirse conocer la experiencia de la otra persona a partir de lo que nosotros vemos del contexto de esta. Por cuestiones de tiempo, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias grupo. Muy bien abordado, ¿verdad? Y tal como lo conversábamos también en las asesorías, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra postura, ¿verdad? Como futuros profesionales ante este hecho que puede estar incluso impregnado de cuestiones, ¿verdad? De mitos, de prejuicios, ¿verdad? Y explicaciones quizás no profesionales válidas o académicas en un momento determinado, ¿no? Excelente, gracias Natalia, Raquel, y gracias, ¿verdad? Gabriela, Abigail, que fueron las expositoras de esta temática. Vamos a iniciar con un poquito como de conceptualizaciones, ¿no? Jorge Alexander, defíname qué entendemos, cómo entendemos qué es diversidad sexual, ¿verdad? Y qué es identidad de género. La diversidad sexual la podemos explicar como las diferentes orientaciones sexuales que se han ido prolongando a lo largo del tiempo, tanto como los gays, lesbianas, bisexuales, etc. Y la identidad de género es como yo me identifico y como yo quiero
que me conozca el mundo. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el rol o cuál es el papel, verdad, que puede jugar la familia ante este fenómeno de la diversidad sexual en general? Edgardo Armando. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta, Lick? ¿Cuál es la postura de la familia, verdad, en relación a la aceptación o no de la diversidad sexual? Ustedes tocan y abordan ese tema. Juega un papel muy activo dentro de la persona como tal, porque de acuerdo a cómo ellos lo tomen, puede afectar o puede beneficiar al individuo, porque se puede ver afectada su salud mental como tal, ¿verdad? Ante el rechazo, la discriminación, o simplemente a omitir el tema como tal y no apoyarlo de tal manera. Entonces, partiendo de esto, pues también el psicólogo también puede formar una parte muy esencial en este proceso para que esto pueda salir a flote, ¿verdad? Ajá. O sea, ya no se darían estos procesos como lo de la culpa, el miedo, la ira que mencionaban mis compañeras anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ¿qué deberíamos trabajar, verá, Zaira Yassini, en relación a que el rol o el papel o el funcionamiento familiar, verdad, se ajuste, verdad, y establezca cambios y compromisos en relación a que un miembro de la familia tenga orientación, ¿verdad?, hacia una diversidad sexual diferente a la tradicional o a la que culturalmente, ¿verdad?, podría ser aceptada en nuestro contexto? Deberíamos de trabajar esos esquemas cognitivos que, como usted lo decía, que son los normalmente aceptados. Es decir, que el hecho de que sea diferente no significa que sea malo, sino que simplemente es diferente. Muy bien. Edith Marleni, me gustó una frase que cuando iniciaron ustedes ya en la forma de intervención, ¿verdad? Cuando dice, no se trata de cambiar a la persona, ¿verdad? No se trata, ¿verdad?, de culpabilizarla, ¿verdad?, sino que de aceptarla. Entonces, ¿qué valoraciones hace usted respecto a que al parecer es un tema que choca en nuestras creencias, nuestros sistemas de creencias tradicionales, y que al parecer pues tiene connotaciones sociales, culturales, religiosas, ¿verdad? Entonces, en relación a la postura del profesional de la psicología que le correspondiera abordar pues una situación así como esta, orientar a un grupo familiar en relación a la diversidad sexual, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece pues esta postura del profesional? Me parece importante desde el inicio la aceptación propia que debe tener la persona en lo referente a aceptar su sexualidad, su orientación sexual, y quitarnos quizás de la mente nosotros, tanto como terapeutas, como educar a las familias, de que cada persona somos diferentes en cuanto a cómo expresamos nuestra sexualidad. Eso es muy importante, basado también desde la terapia de la afirmación, como lo mencionaban los compañeros, el cómo me veo yo, el cómo me siento yo, eso es muy importante, pero también la aceptación que la familia y el apoyo que se le dé a este miembro de la familia que ha aceptado que tiene una orientación sexual diferente es muy importante para que esta persona se sienta plena de expresar su sexualidad. Muy bien. Fátima Nayeli, ustedes hablan ya de aspectos ya puntuales de terapia, por ejemplo, hablan de terapia de afirmación, de educación sexual a la familia, de terapia narrativa, incluso, no sé si lo escuché, pero usted lo plantea en el texto, ¿verdad?, la connotación positiva, ¿verdad? Explíquenos ese tipo de terapias que son importantes para abordar esta situación, ¿verdad?, que se puede presentar pues al interior de una familia. Buenas tardes, Lick. Pues nosotros planteamos como la primera, que fue la terapia de afirmación, esta para ayudar a la persona a aceptarse a sí misma y también ayudar a las familias a poder aceptar a la persona y acoplarla también a este círculo familiar.
Luego también planteamos lo que es la terapia cognitiva conductual. En esta se planteaban dos técnicas, una que era el área de la identificación de creencias, que con esta técnica se puede intervenir de manera más satisfactoria para que las familias puedan identificar las creencias o pensamientos irracionales y de esta manera puedan ir aceptando poco a poco a la persona y también la persona puede ir aceptando sus propias creencias. Y luego tenemos el juego de roles. Con esta se intentará cambiar a la forma de pensar y de incorporar los pensamientos de las personas. Esta más que todo enfocada a cambios positivos para que así las personas puedan incorporarse de mejor manera al círculo familiar y así también al círculo familiar pueda como adquirirlos o aceptarlos de manera más fácil. Bien. Para terminar, Gabriela Marisol, ¿qué podemos concluir? ¿Alguien quiere aportar? Perdón. Gabriela Marisol. Gabriela Marisol fui la que expuso. No sé si aún así contesto. Graciela Abigail. Ajá. Licenciado, yo quería mencionar que a mí no me mencionó cuando estaba tomando la lista a mis compañeros. Dígame, por favor. Yo soy Erika Yamilet Vanegas Izábal y no me mencionó. No la mencioné. Erika Yamilet Vanegas Izábal, aquí la tengo. Concluyamos, pues, entonces, Erika. Creo que como conclusión es muy importante la terapia de aceptación. Quería que las personas acepten y sean educadas en cuanto a diversidad sexual, porque es algo que está muy presente en todas las familias y que es muy importante, como dijeron mis compañeros, que no se pasen por todas estas cosas como negación, miedo, ira, porque es algo natural en todas las personas y se tiene que quitar el tabú sobre la diversidad sexual, sobre los diferentes géneros y sobre diferentes orientaciones sexuales. Muy bien, gracias, Erika. Muy bien. Para terminar, en 30 segundos, ¿alguien? Sí, Natalia. No, yo quería decir algo último, quizás los 30 segundos que usted quiere que digamos. Sí, yo quería decirte que muy aparte de todo lo que hemos dicho respecto a cómo se puede abordar la familia, es importante que nosotros como terapeutas tengamos un rol de respeto frente a la persona y que no impidamos que nuestras creencias externas nos invadan al momento de abordarlas, porque también esto puede ser algo causante para que tal vez la terapia en familia no resulte de la mejor manera. Entonces nosotros por eso nos enfocamos sobre todo en la terapia de afirmación, porque esta terapia como principal, ¿verdad? Esta terapia nos ayuda también a nosotros como terapeutas a poder aceptar a la persona con respeto y a poder ayudarle. Excelente. Y esa es la revisión, ¿verdad? Que en todo momento nosotros debemos de hacer en relación a los casos, independientemente cuál sea la situación que nos consulte. Acuérdense que ahora las terapias ¿verdad? Hablábamos de tercera generación y hablábamos pues, también, ¿verdad? De un segundo momento de la cibernética, en donde el terapeuta tiene un papel más protagónico y más participativo en ese mismo proceso. Y aquí hay una forma concreta de poder aplicarlo, ¿verdad? Porque es una realidad, ¿verdad? Y vamos desarrollándonos y dentro de poco, pues, este es un fenómeno que debe de tener aceptación y todavía está, como repito, y les decía, impregnado de algunas concepciones tradicionales, prejuicios, de las estigmatizaciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí nuestra postura, ¿verdad? De revisarnos en ese sentido. Ok, qué buena forma de terminar este ciclo de exposiciones, ¿verdad? Gracias al grupo expositor final, lo han hecho muy bien, ¿verdad? Tanto en la exposición como en el tipo de respuesta para finalizar. Gracias al grupo en particular y al grupo en general, ¿verdad? Porque hemos terminado prácticamente nuestro proceso, ¿verdad? Del ciclo, solo falta sellarlo con el último parcial, ¿verdad? Que lo tenemos el próximo lunes. Les agradezco, ¿verdad? Y estamos siempre por ahí en contacto y manteniéndonos en comunicación. Gracias y buenas noches a todos y a todas, ¿verdad? Hemos terminado muy bien. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.